Veamos rápidamente estos ejercicios en el pasado simple. Decíamos que el pasado del verbo go. Miramos en la lista y es el verbo went. Simplemente lo ubicamos. Like. Miramos en la lista de verbos irregulares y no se encuentra. Es decir, que si no es un verbo irregular, pues es regular. Y si es un verbo regular, simplemente le adicionamos ed. Pero recuerda, este verbo ya termina en e. Entonces simplemente le agregamos de. Siguiente es el verbo move. También es un verbo regular, no aparece en la lista de verbos irregulares. Y también termina en e. Entonces le agregamos de. Con el tiempo te vas a ir aprendiendo los verbos irregulares y no tendrás que recurrir siempre a la lista. Pasado al verbo be. Recuerda por el video que te recomendé al comienzo que sigue unas reglas diferentes. En este caso el pasado de be was. Y el pasado del verbo do, did. ¿Qué pasa si nos piden estas oraciones en forma negativa? Miremos entonces. Go se usaría como didn't go. Like se usaría como didn't like. Move se usaría como didn't move. Be sería wasn't. Cuidado, no caigamos en el error de poner didn't be, porque el verbo to be seguía por otras reglas. Y al finalizar tenemos do, que en su forma negada quedaría didn't do. Continuemos con los ejercicios. En este caso te piden completar las oraciones con la forma pasada de los verbos. Miremos el ejemplo. Recordemos que el verbo be sigue otras reglas. Para el verbo be, el pasado con este sujeto es was. En el número 2, verbo climb. Como es un verbo regular, simplemente le adicionamos ed. Número 3, happen. Como es un verbo regular, le adicionamos ed. Sin embargo, aquí analicemos algo. En sus tres últimas letras termina en consonante, vocal, consonante. Como decíamos antes, que podía suceder que le teníamos que doblar la última consonante. Pero recordemos que eso solo sucede si esta sílaba es la más acentuada en la palabra. Y en este caso no es así. No decimos happen, sino decimos happen. Como esta sílaba, la última, no es la más acentuada de la palabra, entonces no le debemos doblar la consonante acá en esta parte. Y simplemente le agregamos ed. Número 4, verbo want. Es un verbo regular, le adicionamos ed. Número 5, si es un verbo irregular, cuyo pasado es made. Número 6, visit. Verbo regular, le adicionamos ed. Número 7, verbo swim. Es un verbo irregular, su forma en pasado es swam. Número 8, verbo eat. Es un verbo irregular, su forma en pasado ate. Número 9, verbo see. Irregular y su forma en pasado saw. Número 10, verbo take. También irregular y su forma en pasado took. Continuemos con este ejercicio. Miremos el ejemplo. Sam washed the car. Sam lavó el carro. Y nos piden usar el why, que significa por qué. Pero recordemos la estructura para estas preguntas, que es muy sencilla. Que debe ir primero WH question, o sea why. Enseguida que debe ir el auxiliar, que siempre en el pasado es el mismo. Que debe continuar el sujeto, y pues el sujeto de la oración es Sam. Que debe continuar el verbo, pero recordemos que en su forma infinitiva o base. O sea, no le ponemos esta terminación ed porque estaría en pasado. Volvemos a su forma infinitiva para que quede wash y el complemento. De esta manera queda why did Sam wash the car? ¿Por qué Sam lavó el carro? Continuemos con la segunda. They ate dinner. Y nos piden usar el where, que debemos usar enseguida did, el sujeto they, el verbo que vuelve a su forma infinitiva y el complemento. Continuamos con la siguiente. I saw my friend. Yo vi a mi amigo, pero nos piden hacer la pregunta con who.
Si nos piden hacer la pregunta con who, debemos omitir aquí al amigo en la pregunta porque estamos preguntando a quién viste. No podemos poner en la pregunta a quién viste tu amigo. Simplemente a quién viste. Who did you see? Pero noten que todos tienen la misma estructura. WH question, auxiliar did, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Si lo hay. Siguiente, the telephone rang. Entonces usamos when did the telephone ring, su forma infinitiva. They come to school by bus. Usamos el WH how. Enseguida did, sujeto they, verbo que vuelve a su forma base come, complemento to school. La oración dice, ellos llegaron al colegio en bus y nos preguntan cómo. Y debemos hacer la pregunta con el cómo. ¿Cómo ellos vinieron al colegio? No podemos poner aquí en la pregunta el complemento del bus porque estamos preguntando precisamente qué manera llegaron al colegio. Miss Brown bought a new coat. What did Miss Brown buy? La fiesta comenzó a las 3. Y vamos a preguntar entonces cuándo comenzó la fiesta. When did the party start? Vi un fantasma. Y vamos a usar el dónde. Where did you see it? ¿Dónde lo viste? Aquí en esta ocasión podemos reemplazar al fantasma por su pronombre de objeto it. Ella se fue a casa. Usamos why. Why did she go home? ¿Por qué se fue a casa? He read a magazine. Y la pregunta, what did he read? Debemos tener precaución con este verbo. Este verbo leer en presente se pronuncia read o en infinitivo, como en este caso. What did he read? Pero en pasado se pronuncia read. Es decir, que aquí en esta oración se pronuncia he read a magazine. Y terminemos con este cuestionario. Lo obtuve de un libro que usamos en el colegio donde trabajo. Miremos la primera oración. Mi viaje a Santa Marta fue asombroso. Recordemos que todo esto gira en torno al pasado simple. Entonces debemos buscar una oración que nos muestre las reglas del pasado simple. ¿Y cuál de estas opciones lo tiene? La D, porque aquí tenemos el verbo en su forma pasado. Segunda, what did he think about the city? ¿Qué pensó él acerca de la ciudad o qué pensaba? De la misma manera, ¿qué pensaba él? Pues vamos a decir que él pensaba algo. Y la forma en pasado del verbo think es el verbo thought. Lo encontramos en la lista de verbos irregulares. Es decir, que la respuesta correcta es la A. Número 3. Para el verbo nacer, recordemos que se usa el verbo to be, no el verbo auxiliar did. Y como es en pasado, no podemos usar is, debemos usar was. When was Rosa born? Número 4. No me gustó el museo. Estuvo... Y si no me gustó el museo, pues debemos escribir un adjetivo negativo. En este caso, la respuesta es la B, terrible. Número 5. Nosotros, y debemos usar el verbo en pasado, el edificio más alto en Bogotá ayer. Y la forma en pasado de este verbo es la que encontramos acá en la letra C. Para el número 6, él fue a París y vamos a preguntar dónde él fue la semana pasada. No podemos usar ni la C ni la D porque están usando auxiliar del presente. Debe ser o la A o la B. Pero como sabemos, recordemos que el verbo debe ir en su forma infinitiva. Entonces, la respuesta es la A. Número 7. ¿Andrés fue a Putumayo el año pasado? Para una pregunta como esta, que se responde con sí o no, si nos preguntan con el auxiliar did, la respuesta debe ir con el auxiliar did. Es decir, que no puede ser ni la A ni la B porque están usando el verbo to be. Tiene que ser la C o la D. Pero tengamos algo presente. Si la respuesta fuera negativa, debería tener aquí al final el auxiliar negado. Es decir, debería estar no, he didn't. Por lo tanto, esta opción tampoco es correcta. De esta manera, la respuesta es la D.
Número 8. Nos preguntan que si Rosa Parks era una activista. Si estamos hablando de que era el verbo to be en pasado, no podemos usar ni la A ni la B. Y recordemos que el verbo to be sí es is, pero para el presente, no para el pasado. Por lo tanto, la respuesta es la D. Número 9. Yo, y debemos usar el verbo tomar, muchas fotos en mi viaje el mes pasado. El verbo tomar es un verbo irregular y encontramos que su pasado es took. Y por último, I love the movie. Me encantó la película. Este es muy similar a la pregunta 4, sino que en la pregunta 4 debemos usar un adjetivo negativo, aquí debemos usar un adjetivo positivo. Es decir, que vamos a usar el que está en la letra D, fantastic. De esta manera terminamos con la explicación y los ejercicios del pasado simple de otros verbos. Pero, ¿tienes aún preguntas? No importa, puedes escribirlas en la caja de comentarios. Estaré atento a responderte. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, compartir este video y darle a like. Asimismo, también me puedes encontrar ahora en Facebook como el Teacher Oscar. Allí puedes también seguirme y seguir aprendiendo. Hasta pronto.